Dios bendiga a nuestra hermana Marina. Y gracias por esas alabanzas tan hermosas que son para alabar al Señor y también pues para traernos un testimonio. Así que gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a buscar Lucas capítulo 24 porque estamos avanzando. Y vamos a leer esta porción y después los demás textos ya estarán ahí en la pantalla. Pero vamos a preparar Lucas 24 y en un momentito le voy a pedir que leamos del verso 13, así que prepárese en el verso 13, pero permítame su atención para que podamos empezar. Hermanos, continuamos con la celebración de la resurrección. Y hoy veremos el tema que es los caminantes a Emaús. Ayúdeme a decirlo. Y entonces le invito que leamos ahora sí Lucas 24 del 13 al 32. Vamos a leer juntos. Juntos dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino?
y cuando nos abría las Escrituras, hasta ahí. Ahora, présteme su atención. Présteme su atención. Hermanos, además de sus 12 discípulos, Jesús tenía muchos más hombres y mujeres que eran sus seguidores. 2 de estos seguidores de Jesús son los que de Jerusalén van a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 6 millas más o menos, es decir, como de aquí a la avenida Américas, más o menos caminando 1 hora y 42 minutos. Mientras ellos van platicando y discutiendo sobre lo que había pasado, Jesús se acercó y caminaba con ellos, pero no pudieron reconocer que era Jesús. Él les preguntó, ¿qué es lo que platican mientras caminan y por qué están tristes? Le respondió Cleofas, ¿eres tú el único extranjero que no sabes las cosas que han pasado en estos últimos días? Jesús les dijo, ¿de qué cosas hablan? Entonces ellos le contestaron, de cómo Judas le traicionó y cómo Jesús fue arrestado, de cómo Pedro le negó y cómo fue juzgado por Pilato y Herodes, pero no le encontraron ninguna culpa. De cómo cuando Pilato quería liberar a Jesús, la gente escogió al asesino Barrabás y cómo pidió con gritos que Jesús fuera crucificado. De cómo después de ser juzgado injustamente, golpeado, ofendido, escupido, avergonzado, humillado, menospreciado y crucificado entre malhechores, aún Jesús rogaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de cómo dijo al ladrón y asesino que se había arrepentido en la misma cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cómo hubo tinieblas milagrosas por 3 horas y de cómo el velo del templo se rompió en 2 partes, dejando abierto el lugar santísimo. Y de cómo exclamó por fin antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nosotros teníamos la esperanza, dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él era el Mesías, el Cristo, el Rey eterno que vendría a salvar a Israel. Pero ya hace 3 días, dice, ya hace 3 días que murió. Y aunque algunas mujeres dicen, algunas que fueron al sepulcro muy de mañana, vinieron a decirnos que unos ángeles les habían dicho que ha resucitado, que Él vive. Pero fueron Pedro y Juan para ver y solo hallaron el sepulcro vacío, pero no hallaron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, faltos de entendimiento, duros de corazón para creer las Escrituras. ¿Qué les dijo Jesús a los caminantes? Duros de corazón, ayúdeme a leer, ¿cómo dice? Faltos de entendimiento, duros de corazón, ¿para qué? Para creer las Escrituras. Oh, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría. No han querido entender y creer lo que dicen las Escrituras. Duros de corazón, les dice, ustedes son de lento aprendizaje. Ustedes han leído las Escrituras y saben lo que dicen, que era necesario que el Cristo tenía que sufrir y morir y que resucitaría y que se sentaría como el Rey eterno en su gloria. Así que comenzando, dice la Escritura, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les empezó a mostrar en las Santas Escrituras lo que de Él decían. Yo solamente le voy a mostrar 3 pasajes.
En Isaías 9:6, vamos a leerlo, aquí está, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo? Más. Padre eterno, príncipe de paz. La profecía de Isaías. Y mire lo que significa. Esta profecía habla de la grandeza de Dios Hijo encarnado en Jesús. Habla de la grandeza de Dios Hijo encarnado en Jesús. Luego vamos a pasar a Isaías 53:5 y ayúdeme a leer. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía habla de la muerte de Jesús en lugar del pecador, que para pagar nuestros pecados y darnos perdón y vida eterna, él tuvo que ir a la cruz y tomar sobre su cuerpo nuestros pecados. Y así el Señor seguía abriendo la escritura a estos caminantes de Emaús. Pero quisiera que leamos Hechos 2:23. Va a estar aquí en el proyector. Es un poquito largo este pasaje, pero ayúdeme porque quiero que usted entienda por qué Jesús les estaba diciendo y les abrió las escrituras para que recordaran y entendieran que esto ya había sido profetizado. Versículo, déjeme encontrar aquí, versículo 23, vamos a leer, dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿cómo? Crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué? Imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Cristo. Porque David dice de él, está hablando de Jesús, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, ¿qué? Descansará en esperanza. Ahí está hablando de la muerte. Aún mi carne cuando muera, dice, descansará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, no vas a permitir, dice, no dejarás mi alma, mi vida en el sepulcro, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción, o sea, que su cuerpo se destruya en la sepultura. Dice 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Está hablando de la resurrección. Y me vas a llenar de completa felicidad con tu presencia. Pero vamos a ver si esto es verdad. Sigue diciendo versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, que levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de qué, habló de qué, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bendita la palabra del Señor. Así que habla, hermanos, de la resurrección de Jesús
de la resurrección de Jesús que había sido profetizada, es decir, que Jesús el Mesías, el Cristo prometido, fue crucificado y se profetizó que resucitaría. Así que las Escrituras anunciaron claramente la vida, la crucifixión, la muerte y la resurrección del Salvador del mundo, de Jesús el Cristo. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús a ellos. Dice, ustedes leyeron, ustedes saben, y dice, les empezó a abrir las Escrituras y a declarar los pasajes que ya vimos y por supuesto otros más, porque dice desde Moisés hasta todos los profetas, y llega a decirles, es que estaba tan claro, ustedes tienen que entender que la resurrección de Jesucristo ya estaba profetizada. Ahora, cuando llegaron a la aldea de Emaús, él hizo como que iba a seguir adelante, pero los caminantes de Emaús le obligaron a quedarse. No te puedes ir, Jesús, no te puedes ir. Quédate con nosotros, dice, porque la noche, o ya se hace noche, se acaba el día, así que quédate con nosotros, se está terminando el día. Entonces dice que Jesús entró con ellos. Pero cuando se sentó a la mesa, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de estos caminantes de Emaús. Entonces fueron abiertos sus ojos y su entendimiento y dijeron, es Jesús, es Jesús. Ha resucitado realmente. Jesús está vivo. Gloria a su santo nombre. Pero Jesús se desapareció de su vista. Es que ahora el cuerpo de Jesús ya había sido glorificado. El cuerpo de Jesús ya había resucitado y ahora tenía la gloria del Señor en su cuerpo. Y por eso ahora podía hacer todas estas cosas, como desaparecerse o aparecerse o elevarse a los cielos. Bueno, dice la Escritura que después de que Jesús se desapareció de su vista, se decían el uno al otro, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba acompañando? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la palabra y nos decía que así está escrito y que así dice que el Cristo habría de levantarse y de resucitar de entre los muertos? Dice, ¿no ardía nuestro corazón? Y el otro le decía, sí, nomás que yo pensaba si era algo mío o si era algo, no sé, pero tú lo sentías también. Es que mi corazón ardía cuando Él hablaba. Hoy por hoy, hermanos, podemos identificarnos muy fácilmente con los caminantes de Emaús. Nosotros también somos caminantes en el camino de la vida. Por lo tanto, permítame hacer una recapitulación o un breve resumen de lo que hemos visto para identificarnos con los caminantes de Emaús. Los caminantes a Emaús no reconocen a Jesús, es el primer punto, no reconocen a Jesús, aunque caminaba con ellos. Los caminantes a Emaús no reconocen a Jesús porque están ciegos espiritualmente. O sea, ven, pero no ven, realmente no ven. Los caminantes a Emaús no reconocen a Jesús por su egoísmo, porque nomás están pensando en ellos mismos. Les entró una tristeza terrible, ya habíamos leído, espanto, miedo, tristeza, culpa, lo que sea, y solo están pensando en ellos, así que no reconocen a Jesús. Los caminantes a Emaús, los caminantes a Emaús tienen una fe intelectual, conocen las Escrituras,
pero solamente intelectualmente, es decir, ustedes y yo somos inteligentes, tú sabes leer y yo sé leer. Si ahorita te pregunto, ¿qué pasó con los caminantes de Emaús? Tú vas a decir, no pudieron reconocer que es Jesús. Inteligente eres porque Dios te hizo inteligente. Los caminantes de Emaús eran inteligentes, ellos eran judíos, habían leído la escritura, pero realmente no podían entender porque conocían inteligentemente lo que decía, pero no espiritualmente. Los caminantes a Emaús tienen una fe intelectual, es decir, conocen sobre Jesús, pero no conocen a Jesús. Nosotros nos confundimos mucho con estas palabras, conocen sobre, pero no conocen a. Por ejemplo, yo conozco algunas cosas sobre el presidente Biden, pero no lo conozco a él. Si tomo una parte ahora con el Google y puedo, cuando nació, dónde vivió, cómo estudió, etcétera, etcétera, puedo traerte una información tremenda ahora con esta informativa en las computadoras. Puedo traerte una información tremenda sobre el presidente Biden. Y tú vas a pensar, qué bien lo conoce. No lo conozco. Sabré acerca de él, pero a él no lo conozco. Estos caminantes a Emaús tenían un conocimiento inteligente acerca de Jesús, sobre Jesús, pero no conocían a Jesús. Los caminantes a Emaús tienen una fe intelectual porque le miraban solo como un profeta. Ahí cuando ya leímos la escritura, dice que cuando les preguntó, ¿y de qué se trata? De Jesús, un varón, un hombre, un profeta que era bueno, que hablaba buenas palabras. Su vida fue un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, pero fue un profeta. No, él no es un profeta. Él es el profeta de profetas, Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es el Salvador del mundo y todo aquel que en Él cree tendrá perdón de pecados y vida eterna. Hay una diferencia, Él no es un profeta, Él es la palabra viva que se encarnó y Él dejó la palabra escrita, la Santa Escritura, para que podamos tener conocimiento de Dios. Pero hay una diferencia entre conocer de Jesucristo. Creo que en América ese es el gran problema. Conocemos tanto de Jesucristo porque desde bebés nos meten, viene Navidad, viene Semana Santa, vienen tantas cosas y nos hablan sobre Jesús y pensamos, yo creo en Jesús. No, no crees en Jesús a lo mejor. Has oído de Jesús, sabes de Jesús, pero te hace falta conocerlo personalmente. Así que estos caminantes a Emaús tenían una fe intelectual. Creían que murió por culpa de los líderes religiosos y de los gobernantes. Es que pensábamos, pero lo mataron. Lo mataron los líderes religiosos y lo mataron los gobernantes. Ellos debieron de haber leído lo que ya leímos. Ellos no, ni Judas, aunque tuvo su participación, por supuesto, en la vida humana, los líderes religiosos, la gente que gritó crucifícale, pero no fue ello. Él se puso voluntariamente por ti, por ti, por ti, por mí, para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y dice que por la voluntad y el consejo de Dios determinó que Jesús fuera a la cruz para dar perdón de pecados y vida eterna. ¿Ve? Era un conocimiento intelectual. Bueno, los caminantes a Emaús perdieron la esperanza. Los caminantes a Emaús perdieron la esperanza porque pensaban en una libertad física, nada más. Ellos pensaban, creíamos que era el que nos iba a librar de los romanos, pero resulta que lo mataron. Ya no hay esperanza. Además, ya hace 3 días que murió. Se acabó el sueño de Jesús. Pero se acabó para ellos porque ellos solamente tenían un pensamiento de libertad física, material. Por eso el evangelio de la prosperidad al cual una cantidad enorme de gente se abraza. Claro, les ofrecen las perlas de la vida, pero es para esta vida nada más y de hecho ni lo consiguen todos. Algunos que tienen los medios, pero no todos, pero mucha gente va ahí porque le gusta pensar que va a hacerse ricos o que van a prosperar y la verdad es que no va a ocurrir con toda la gente.
Perdieron la esperanza los caminantes de Emaús porque no creyeron a las mujeres que les dijeron, ha resucitado, ha resucitado. Ellos no creyeron, así que no tenían esperanza. Perdieron la esperanza porque no creyeron que la tumba vacía es un testimonio de la resurrección. Ya nos habían dado el mensaje, se puso una cadena alrededor de la piedra, era una piedra que no podían mover ni 10 personas. Había un sello oficial de parte del emperador romano. Si alguien violaba ese sello, iba a morir. Había soldados ahí, pero de repente vinieron a decir, la tumba está abierta y la tumba está vacía. Ellos debieron de creer, ha resucitado. ¿Quién más podría hacer esto? Los caminantes de Emaús no creyeron la palabra de Dios. Los caminantes de Emaús no creyeron la palabra de Dios. Por eso les dijo, faltos de entendimiento, faltos de entendimiento. Y les dijo unas palabras fuertes. Son de lento aprendizaje, son de lento aprendizaje, les dijo el Señor Jesús. No creyeron la palabra de Dios porque les faltaba entendimiento, porque eran de lento aprendizaje. Pero ¿sabe por qué? Porque eran incrédulos, porque eran incrédulos. Escuche, supuestamente ellos eran creyentes, supuestamente ellos iban al templo de su fe, supuestamente ellos sabían, y sí, eran muy buenos para leer las escrituras, por supuesto. Pero ya vimos anteriormente algunos detalles y ¿sabe qué pasa? Que no creían la palabra de Dios. No creían la palabra de Dios, o sea, eran incrédulos. Porque sabe cuando uno dice, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios y creer en su palabra. Eso es fe. Creer en Dios y creer en su palabra. Por eso la gente cuando dice, es que yo tengo fe en Dios. Bueno, mira, Dios dice esto. Ay, no tienes fe. Ay, pastor, como que cuando usted predica parece que es como, no. Estoy transmitiendo, recuerde, yo no soy nada y nadie. Lo único que hago es, soy un transmisor de la palabra de Dios. Por eso la leemos y cuando aquí el Señor les dice, faltos de entendimiento, ahora como todo mundo se ofende. Las predicaciones son muy suaves, muy bonitas, que agradan al oído, que la gente sale. Oye, yo siempre que salgo bien animado, pero a la mejor condenado. Esa es una diferencia. Aquí Jesús no les dijo, qué bueno que ustedes asisten bien, qué bueno que ustedes leen la escritura, qué bueno que ustedes, bueno, parece que andan un poquito les faltos de entendimiento. Duros de corazón, lentos para aprender la palabra. Ustedes la han leído. ¿Cómo es que no se dan cuenta que ahí dice que el Cristo se va a levantar glorioso de la sepultura, de la tumba, y que vive por los siglos de los siglos? Pero bueno, necesitamos creer a Dios y creer a su palabra. ¿Crees en Dios? ¿Crees en su palabra? Totalmente, porque ahora se discute. Perdón, pero unas veces me da risa. Porque estamos como en ese tiempo, los líderes religiosos, los maestros de la escritura. ¿Quién podía negar que ellos eran unos sabios en la palabra? Pero no pudieron reconocer al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso ahora cuando en algunas iglesias dicen, bueno, es que hay partes que tenemos que considerar, han cambiado los tiempos, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hay pastores, ahora iglesias grandísimas, donde dicen, es que eso está fuera de lugar. Ya no podemos seguir predicando eso. Ahora resulta que los pastores o que las iglesias, las denominaciones van a determinar qué se puede predicar o qué no se puede predicar. No hace mucho, quizás alguien se va a recordar. Me invitaron a predicar en una iglesia. Estuve orando y dije, Señor, dame tu palabra para esta iglesia. Hablé la palabra del Señor y los que me acompañaron creo que notaron que
Era la palabra, no mis ideas, porque era la palabra. No les gustó la palabra. ¿Y sabe qué me dijeron al término? Pastor, venga. Te estimamos mucho, mucho, mucho. Te estimamos mucho. Pero como que nos debiste preguntar antes un poquito sobre este tema. Con todo respeto, preguntar. O sea, no es orgullo como si yo soy el único que tiene la palabra, no. Pero si se está predicando la palabra del Señor, como está escrita, si yo trajera un tema que tiene que ver con, no sé, sociología, literatura, ciencia, donde no soy ni siquiera, y porque esa no es la palabra de Dios, por supuesto que me pueden decir, o sea, ese tema ni siquiera puede ser predicado aquí, porque en la iglesia se predica la palabra de Dios, hermanos. Y dije, bueno, pues ustedes digan qué piensan. Entonces vinieron, vente para acá. Y después queremos platicar, si quieres después platicamos. Y entonces ya vinieron unos ancianos también y dijeron, pastor, pues es que no sentimos como que esta vez era la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque te ofende? ¿Por qué? ¿Porque te llegó directo al corazón? Bueno, es que tal vez, piénsalo, así me dijeron, piénsalo, tal vez en otra ocasión tendríamos que platicar sobre, o sea, ¿qué sería lo más conveniente? Yo me pregunto si el profeta Elías, cuando el Señor le dijo, ahora ve y enfrenta a los profetas de Baal, yo me pregunto si él fue a ver, vamos a platicar entre nosotros los profetas, estaría bueno, ¿no? Porque ya la mayoría se habían vendido a la riqueza, al placer, a estar en una vida cómoda. Y allá daba el pobre Elías comiendo de lo que a veces las aves del campo y lo que el Señor le diera ahí, difícilmente en un sentido, porque no tenía una casa donde comer. Y acá mientras había una cantidad enorme de profetas que comían hasta hartarse y que tenían placer y que tenían riqueza y que eran debajo del gobierno del rey, entonces estaban protegidos. Pero no iba a preguntar. O sea, jamás encuentras en la Biblia que los profetas, por eso Dios los fue mandando tú acá, tú acá, tú acá, y solos. Y algunos de ellos vivieron en la misma época. Pero nunca encuentras en la Escritura que dijera, a ver, oye, vamos a ponernos de acuerdo sobre qué vamos a platicar. Dios le va a dar la palabra a cada siervo para la congregación. Pero ve, ahora se quiere discutir exactamente. Las denominaciones, escuche, las denominaciones que fueron iglesias firmes, fundamentales, para que el evangelio de Cristo se proclamara y avanzara a las naciones, y que decían la Biblia es la palabra de Dios. Unas de esas denominaciones ahora ya están diciendo, bueno, sí es la palabra de Dios, pero hay unas cosas que tenemos que ser cuidadosos para no ofender a la gente. Y entonces tenemos que callar la verdad. Y entonces, bueno, es que mejor no mencionamos el asunto. En algún lugar me dijeron, es que ese asunto ni siquiera lo tocamos. Pues mientras no lo toques, una cantidad enorme de personas estarán yendo al infierno porque no conocieron la verdad, porque la verdad les va a hacer libres. Bueno, pero qué importante es para la iglesia, hermanos, que cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos que creerla, iglesia. Jóvenes y señoritas, muchachos, tenéis que creer la palabra de Dios o vas a vivir aburrido en la iglesia. Tienes razón, si no crees la palabra de Dios, yo mismo me aburriría. Pero yo fui joven como tú y desde los 11 años que conocí a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, jamás me he arrepentido y jamás me he aburrido de oír la palabra de Dios. No siempre fui pastor ni viejo, fui joven como tú, jugué, tuve mis aventuras, disfruté la vida de juventud, pero viví a un Cristo vivo que trae verdadera felicidad, gozo y paz. Porque creí a la palabra
de Dios. Bueno, los caminantes a Emaús obligaron a Jesús a quedarse con ellos, porque se acercaba la noche. Le dijeron: quédate, Jesús, quédate con nosotros, porque se acerca la noche, vienen las tinieblas. Y dice que Jesús se quedó y los alimentó. Comieron con el resucitado. El resucitado les dio pan y lo bendijo y les partió. Y cuando ya les había dado el pan, entonces Jesús les abrió los ojos. Les abrió los ojos y en ese momento entendieron: es Jesús. ¿Cómo es posible que no pudimos reconocerlo? Caminó con nosotros y no nos dimos cuenta. Nos abrió la escritura y había algo que sentíamos, pero no nos dimos cuenta que era Jesús hasta que Él les abrió los ojos y entonces entendieron: es el Maestro que ha resucitado. Cristo vive. Entonces ya vimos que Jesús se desaparece y ellos entonces se voltearon a ver. Nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía cuando Él hablaba. Nuestro corazón ardía cuando Él hablaba. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Era su palabra que taladraba mi corazón y me hacía pensar y me llegó al punto de llevarme a entender: Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Así que, hermanos, termino con esto. Escuche con atención porque estoy terminando. Hermanos, roguemos que nuestra vida egoísta, centrada en los afanes del mundo, en nuestras necesidades y deseos, en nuestras tristezas y sufrimientos, no nos hagan ciegos espirituales. Ayúdame, Jesús. Me centro tanto en las cosas que necesito y en mis sufrimientos, en todo lo que he sufrido, que empiezo a dejar de ver quién eres. Roguemos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para conocerle y vivirle cada día y cada momento. Si solamente vengo al culto, hora o 2 horas que pasamos aquí, y solamente vengo y pienso: bueno, aquí estoy, qué aburrido, entonces no lo estoy viviendo y te vas a aburrir y un día te vas a salir y un día el maligno, el Señor lo reprenda, te va a tomar y te va a destrozar y te va a hacer la persona más miserable, porque solo en Cristo hay verdadera felicidad y verdadero paz y verdadero gozo. Pero vamos a decirle: Señor, abre mis ojos espirituales para conocerte y vivirte cada día y en cada momento, para reconocer y darnos cuenta que el Cristo resucitado camina con nosotros cada día, hermanos. Camina con nosotros cuando voy a la tienda, cuando estoy en la casa, cuando voy a donde sea que vaya, en la escuela, donde quiera que vaya. Jesucristo camina con nosotros. Pero si somos como los de Emaús, no vamos a reconocer que es Él. Por eso, Señor, abre nuestros ojos espirituales para reconocer tu presencia santa donde quiera que estemos, en el momento que sea, en el momento del sufrimiento, de la pena, del dolor, en el momento de la muerte, en cualquier momento, que yo pueda reconocer: aquí estás, Señor. Roguemos al Señor que nos hable con su bendita palabra. Que nos hable con su bendita palabra y haga arder nuestros corazones. Háblanos, Señor Jesús, pero que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y nuestra alma, para que cuando lo estemos leyendo o lo estemos oyendo, tu Espíritu Santo haga que arda nuestro corazón y vayamos entrando y digamos: Señor, quiero obedecer y poner en práctica tu santa palabra. Finalmente, roguemos al Señor que tengamos, escúchalo, juventud, escúchalo bien, a lo mejor te hace falta eso. Roguemos al Señor que tengamos un encuentro personal con Jesús resucitado,
un encuentro personal con Jesús resucitado. Quiere decir, no que mi mamá y mi papá dicen que son cristianos y me traen al templo. A veces hay cosas que me gustan, otras cosas no me gustan, a veces me aburro. Bueno, tengo que ir porque de ello depende incluso a veces que me den permiso de unas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dicen en la casa que somos cristianos y me dicen que hay unas cosas que no se pueden hacer. A veces ya estoy cansado, aburrido porque no. Y tienes razón. Mientras no tengas un encuentro personal, tú y Jesucristo, todo va a ser aburrimiento y todo va a ser cansancio y no vas a entender como ellos, no vas a entender. Ahí está Jesús, pero no lo puedes ver. Él está obrando, pero no lo puedes entender. Por eso hay que decirle, te invito a que le digas, Señor Jesús, ven y manifiéstate en mi vida de una manera personal. Permíteme entonces vivir para tu gloria, permíteme vencer el pecado y permite que la iglesia Maranata sea la iglesia que vive cumpliendo el ministerio de Cristo mientras que espera su regreso. Hermanos, la vida cristiana se fundamenta en Cristo, la palabra viviente. En la Santa Biblia, la palabra escrita de Dios, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero se necesita una relación personal con Jesús, un encuentro personal con Jesús. ¿Y qué necesito para tener ese encuentro? Lo único que necesitas, primeramente, es ser sincero, sincera y decir, yo quisiera, porque no quiero perder el tiempo aquí, porque no me quisiera aburrir. A veces me he dado cuenta, ¿sabes por qué? Porque eres inteligente y te has dado cuenta que no creer de corazón en Jesucristo es un verdadero problema y que aunque tú has vivido y has querido gozar las cosas, te das cuenta que no hay completa felicidad. Yo sé que lo sabes porque eres inteligente, creado a la imagen de Dios. Y aunque has querido andar allá, tú te das cuenta, de todas maneras se sufre y hay engaño y hay decepción y hay muchas cosas y hay placer, pero luego las consecuencias son tan desastrosas, ¿lo entiendes? Entonces te invito a que le digas hoy, quiero un encuentro personal con Jesucristo. Quiero un encuentro personal con Jesucristo. O de otra manera, amigos y hermanos, estamos todavía expuestos al infierno. Y sabes que nadie sabe el día y la hora de nuestra partida. Nadie. Con este COVID de repente venían las noticias, murió una persona, otra en una iglesia, 4 pastores aquí. Señor, guarda tu congregación. Señor, guarda su salida y su regreso. Dios nos ha dado su bendición. Pero ciertamente algún día el Señor llamará a tu vida para tomar cuentas. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Los jóvenes dicen, yo cuando sea viejo lo pienso. Pero no es verdad que han muerto muchos jóvenes. Apenas ha habido una noticia ahí en el Facebook de un jovencito que en un accidente, piensa uno, pero en este mundo no hay nada asegurado. Así que lo único que el Señor te dice es, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no buscas al Cristo resucitado? Y le dices hoy, Señor Jesús, tómame, ayúdame a creer. Escucha, ayúdame a creer. Manifiéstate en mi corazón, manifiéstate en mi corazón. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para poder encontrarse con Jesucristo. Cristo vive. Cierre sus ojos.